El hallazgo de unos petroglifos en Nicaragua es el inicio de una apasionante aventura que trata de dar respuesta al enigma de nuestros orígenes. Te invito a dejar atrás tus prejuicios, abrir tu mente y acompañarme en un viaje que tratará de responder a la pregunta de si estamos solos en el universo. Bueno, esta era la presentación que preparé para este evento tan especial que quiero, en primer lugar, agradecer a Laura Falcó, a los organizadores de esta segunda edición de este Congreso del Misterio, que hayan pensado en mí para repetir esta grata experiencia de poder verles desde aquí. Impresiona, ya os lo digo. Y mi gratitud, por lo tanto, no solamente a la organización, sino también a muchos de vosotros que repetís por segundo año consecutivo la experiencia de venir a escucharnos, de venir a aprender, de venir a compartir, porque yo siempre digo que no solamente aprendéis vosotros, también aprendemos nosotros de vosotros. Quisiera tener ni que fuera 10 segundos para que reflexionemos también en torno a lo que ha sucedido en Francia. Creo que vivimos tiempos muy complicados que persiguen hasta cierto punto un pensamiento único. Y yo siempre digo que las personas que estamos en el mundo del misterio sentimos, vivimos de una forma especial. Somos, por así decirlo, almas díscolas con el establishment, con el pensamiento único. El que estén ustedes aquí reflexionando sobre temas trascendentes, cuando la mayoría de los mortales que están fuera de estas paredes lo hacen sobre las cuestiones más mundanas, dice mucho de todos nosotros y dice que tenemos una enorme responsabilidad. Responsabilidad de que este sentimiento, de que esta luz que todos nosotros tenemos en nuestro interior sirva de espoleta a un cambio en el paradigma de los pensamientos que están fuera de estas paredes. Así que todos, desde un servidor a cualquiera de los mortales que ahora mismo me está escuchando, tiene también la autoría moral para gritar igualdad, libertad y fraternidad. Vive la France. No me aplaudan mucho, que tengo que contar muchas cosas y tengo poco tiempo. Una reflexión inicial, otra más, porque no estaba previsto que un atentado nos perturbara, ¿no?, en estos momentos mágicos. Y es una reflexión del maestro Juanjo Benítez, al que todos tuvimos ayer oportunidad de escuchar, de ver y de compartir con él experiencias. Una frase
que lo dice todo. Si perteneces a la gran masa, si nunca miras al cielo o a tu interior, no sigas, porque seguramente no entenderás nada. Y es que lo que he pretendido en Aliens Ancestrales es hacer ver que reflexiones acerca de si estamos o no solos en el universo, pensar que alienígenas pudieron estar en la génesis de la raza humana, de la vida en la Tierra, de la génesis de las religiones. Cuando esto lo puedes contar fuera de estos foros, te puedes mirar con esa sonrisa socarrona, con esa ceja levantada a lo sobera, con ese gesto de prepotencia, cuando en realidad quienes en nombre de la ciencia niegan todo, se están negando a sí mismos. La ciencia, el escepticismo, tiene por finalidad estar replanteándose constantemente las mismas preguntas y tratar de refutar una y otra vez los axiomas sobre los que se levanta. De manera que yo he querido hacer un ejercicio. ¿No suena? ¿No suena? Vamos a ir para atrás. ¿Lo doy? A ver si ahora suena. No suena. Tenía que sonar aquí un tan, taran, tan, tan, tan. Porque es que el mapa se parece y además siempre he deseado hacer esto, siempre he deseado sentirme un poco Indiana Jones. Verán, Aliens Ancestrales, que por cierto han visto que he puesto un hashtag, ahora sí. Siempre lo he deseado, de verdad. Me he cortado de venir con sombrero y con látigo por aquello de que no se me confunda con Grey y el de las 50 sombras. No por lo atractivo, sino por el morbillo, Y he querido exponerles una parte de los 12 viajes que componen este fascinante relato. Relato que empieza nada menos que en el archipiélago de Solentiname. Esto está en Nicaragua. Son unas islas que están en el Cochibolca, el mar dulce que llaman los nicaragüenses. Hay en la sala, me consta, un amigo nicaragüense, desde aquí un saludo afectuoso para él. Y, por cierto, he puesto ahí un hashtag que pueden unir al de Congreso del Misterio. Es que los ponentes muchas veces, ya cansados de que se oiga la musiquita de los móviles, hemos decidido aliarnos al enemigo. Entonces pueden mantener abiertos los móviles y estar tuiteando, ¿de acuerdo? Si lo hacen con el hashtag de Aliens Ancestrales, luego yo voy y lo veo y sé que el feedback tengo. Bueno, cosas de webmaster. Digo que la aventura empieza en el archipiélago de Solentiname. Estas islas, que están en Nicaragua, me dieron una oportunidad, primero única, de aterrizar por primera vez en la selva, que es una experiencia, vamos a decirlo simple y llanamente, acojonante, porque de repente tú estás viendo todo verde, todo verde, todo verde, es un enorme escenario de árboles y de hervor por todas partes, y se abre una rayita marrón ahí en medio de la nada, que es donde te toca aterrizar. Así que toda vez, además el piloto, que era un caballero de Asturias, me dio la oportunidad de vivirlo en cabina y fue una experiencia verdaderamente inolvidable. Al llegar allí, yo estaba allí en realidad para documentar una biografía sobre Ernesto Cardenal. Este señor que está ahí es un monje trapense que estuvo detrás de la ideología contra la dictadura de Anastasio Somoza. Recordáis la contra nicaragüense y recordaréis sin duda la misa campesina que se hizo popular en España a través de las canciones de Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina. ¿Os acordáis? Cristo ya nació. Bueno, en Palacagüina. Veo que hay poca gente de mi generación. Os corta cantar. Esto no es un karaoke. Vale. Bueno, el caso es que Ernesto Cardenal tiene ahí todavía una casa. Las gentes me recibieron, como son allí, muy abiertos. Pasamos cantando canciones y bailando la primera noche. Y a la mañana siguiente decidí tener algo de tiempo para ver museos y otros atractivos que tiene esa pequeña localidad, en la isla de Mancarrón. Y ahí descubrí un museo levantado por un italiano que se llama Severo Sini, que había reunido pues desde artilugios náhuatl, cerámica y otras cuestiones, y descubrí en uno de los paneles que estaban en la sala, sin ningún tipo de etiqueta, una figura que ahora les pondré,
muy curiosa. La figura que me llamó la atención y mucho, y le dije al guía si era posible poder ver la ubicación real donde se encontraba. Esa figura se encuentra en la isla de La Venada, y para ello hay que utilizar una panga, que es una embarcación de tipo neumático, no tiene nada que ver con el pescado, ¿eh? Lo digo porque algunos, si van al mercado, piden una panga y le dan un pescado. Pues allí es una embarcación neumática. Y al llegar allí, a pie de playa, como quien dice, se vislumbran una serie de petroglifos, unas caritas, hay espirales, y lo que era más importante y que da nombre a la isla, que se llama la Cueva del Duende. Esta era la figura que yo había visto en el panel. Se distinguían 3 dedos en un lado, 4 en el otro, una especie de circulito, esta barriga y una enorme cola o rabo. Utilizo los dos sinónimos porque hay mucho marranote también en la sala. Que me trajo a la mente esta otra, que está en Teruel, está en la Fresneda. Ambas tienen muchas analogías, y lo curioso es que ambas pertenecen a un mismo periodo histórico de hace aproximadamente unos 3000 años atrás. Y yo me pregunté, si Colón no llegó a América hasta 1492, ¿cómo era posible que dos culturas que no habían tenido contacto habían decidido establecer el mismo significado para las mismas cosas a un lado y al otro del Atlántico? Y ustedes se preguntarán, y con razón, ¿qué cosas estaba intentando comunicar esta figura? Bien, pues los 3 dedos de una mano se corresponden con planetas: Mercurio, Venus, la Tierra, y los 4 con el universo que ellos conocían hasta entonces, que era Marte, Júpiter, Saturno y Urano. Ni Neptuno ni Plutón podían ser conocidos por aquellas gentes. Pero habida cuenta de que la ciencia no reconoce que la astronomía pudiera ser conocida antes de época medieval, todo esto era inválido. Pero a mí me llamó poderosísimamente la atención. Vuelvo a decir que esta figura de vuestra derecha se llama Divinidad Astral de la Fresneda, en Teruel. Así las cosas, en lo que se basa el libro es en establecer una suerte de arqueología comparada, de buscar analogías que permitan escudriñar definitivamente si hubo o no hubo una inteligencia ajena que viniera a instruirnos. ¿Cómo podemos hacerlo esto? Pues con arqueología comparada. Esto que ven aquí conforma una de las Ts, son 2 lascas que forman una T, que está situada en Turquía, en un yacimiento que sigue dando muchísimo que hablar, que recibe el nombre de Göbekli Tepe. Estas Ts, a diferencia de las taulas menorquinas, por ejemplo, tienen muchas analogías porque también son círculos o recintos circulares con un cierto culto solar, en medio de las cuales están estas mismas Ts, están ricamente ornamentadas con este tipo de bajorrelieves en el que distinguimos aves que parecen ibis, aves ibis, mira qué rico, unas cenefas extrañas, y quiero que se fijen en la cenefa superior, en estas 3 cosas que parecen tener asa, porque en los orígenes de nuestra civilización, en las cuencas del río Tigris y Éufrates, vais a encontrar en Sumeria al dios Marduk, un ser que es representado como hombre pez, y tiene en su mano un objeto que, díganme si es imaginación mía o no, se parece extraordinariamente. Caramba, empecé a encontrar este tipo de odre o de canasta en otras civilizaciones, en la Babilonia, por ejemplo. Aquí vemos de nuevo este misterioso utensilio. O ya ven ustedes el Abgalu, que es una divinidad protectora que contiene también, además en las mismas posiciones, en este caso con cara de ave, con alas, ambos tienen alas, y cuerpo humano, y que también sostiene, en este caso, este mismo artefacto. Huelga decir que Marduk, o este Abgalu en concreto, es el protector del Anu, de las puertas del cielo. Todos los mitos que vamos a ir encontrando nos van a remitir siempre a dioses que vienen del cielo. Y en este caso concreto nos dicen el lugar exacto del cielo de donde provienen, que son nada más y nada menos que las Pléyades, un
conjunto estelar que está situado a 440 años luz de distancia, conocido también como las 7 cabrillas, o Subaru. ¿Alguien tiene un coche Subaru? ¿Nadie? Nos mola lo japonés, ¿eh? Bueno, pues los japoneses, Subaru, son las 7 estrellas, el escudo, porque representan también a las Pléyades. Es un mito que está universalizado. ¿Qué demonios podía ser este objeto? Yo hice una investigación profunda y al final di con la solución. Era el bolso de Tinky Winky. No, va, en serio. Si Tinky Winky hizo moda hace miles de años, no solamente la hizo a este lado del Atlántico, porque esto es una figura olmeca, donde vais a ver que este señor sostiene el mismo extraño artefacto, parece que tiene un casco, y nos dibuja uno de los símbolos que me voy a encontrar en toda la investigación: la serpiente. La serpiente es desde luego un código que debemos de descifrar y que, a mi juicio, ya les adelanto algo, creo que tiene que ver con esas mismas espirales que encontré en Nicaragua y con espirales que vamos a encontrar en todo el orbe, en todo el planeta. No solamente, insisto, en el mundo precolombino. ¿Qué podía ser este misterioso objeto? Hemos dicho que podía ser un bolso, ¿no? Ya hemos descartado que fuera un Louis Vuitton, ¿eh? Pero les tengo que decir, y ahora va en serio, que sí encontré el objeto. Este está en el Museo Británico. No nos da muchas pistas, porque en realidad debe de ser una representación de algo que ellos vieron y que quisieron representar. Es una piedra grabada, sin más, en forma de bolsito. Y es curioso, me la he ido encontrando en diversos museos y en diversos viajes. Estos, por ejemplo, forman parte de un museo que está en Azerbaiyán. El del Museo Británico está etiquetado como objeto de uso desconocido. Aquí algunos ponen objetos de uso desconocido y en algunos casos se dice que eran pesos. Pero coño, si tienen pesos, tú le pones 20 kilos, 5 kilos, 3 kilos y no les dibujas florecitas, porque no sabes para qué sirven, ¿no? Nos vamos a Irlanda, porque en Irlanda sigue mi investigación, 2011, y me voy al río Boyne, a los meandros del río Boyne, donde se extienden el conjunto de túmulos. Y cuando digo túmulos, quiere decir que los arqueólogos llaman cementerio, de Newgrange. Pasaría inadvertido porque en la campiña queda todo verde si no fuera por esta pared que está hecha con cuarcita y que mira al este. De modo que, a pesar de que es un país lluvioso, Irlanda, el día que hace sol, al amanecer, esto brilla como un faro que indica algo. Indica un hito. Cuando tú penetras en el interior, bueno, hay que decir que este túmulo se remonta al 3250 a.C. Hay un montón de piedras a su alrededor que están llenas de espirales y su antigüedad, por tanto, es anterior a la pirámide de Kefren, que fue erigida en 1521 a.C., o incluso del conjunto monumental de Stonehenge, erigido en torno al 3000 a.C. Estamos frente a uno de los monumentos más antiguos de toda Europa. Como ven, este piedrolo enorme, digno de Obélix, tapaba en el siglo XVI la entrada, que es esto que veis aquí. Y quiero que os fijéis, no hay micro, bueno, en este tejadillo. Por este agujerico penetra un rayo de sol el 21 de diciembre, el día más corto del año, e ilumina el lugar más sagrado de Newgrange, que es, bueno, este es parte del tejado para que os hagáis una idea, es una doble espiral, una que va moviéndose en torno izquierda a derecha y luego otra que va de derecha a izquierda.
Los arqueólogos suelen decir que es una representación del sol, de la salida del sol, de la puesta del sol, una representación de la vida y la muerte. Bueno, pues vale. Pero ¿y si no fuera eso? ¿Y si fuera otra cosa? Porque a mí, como a muchos de ustedes, que también peinan canas, vayan a ser aquí que soy el único viejete, nos habían explicado en la escuela que los hombres prehistóricos solían pintar en sus cuevas aquellos elementos que querían cazar al día siguiente, ¿no? Como un acto de magia simpática. Por lo tanto, si tú pintabas un ciervo, es que lo que deseabas realmente era congraciarte con el universo para que al día siguiente la caza fuera próspera. Estas ideas fueron, ya están hoy en día en desuso, pero fueron expuestas por un abad, por un monje que se llama Abad Brüel, y que marcaron una cierta tendencia dentro de la historiografía y la arqueología de un momento determinado, y que ha llegado hasta el siglo XX. Pero tenemos que hacernos la pregunta de si, en efecto, las pinturas rupestres representan aquello que estaban viendo o, por el contrario, ideas abstractas en la línea de lo que pueden estar haciendo los artistas contemporáneos. Y yo digo en el libro, me he sentido siempre presa de una fuerza invisible que parece guiar mis pasos hacia determinados puntos en una investigación. Y eso es lo que me ocurrió rumbo a Canadá para visitar el Art Gallery of Ontario. Vamos, lo que viene siendo el arte de galería de Ontario, o sea, la Galería de Arte de Ontario, y que yo en realidad pretendía ir a ver una exposición italiana, de pintura italiana, y que cuando llegué allí me encuentro con esta horrible figura que se llama mamá amamantando a su hijo. Pues como le pegue un bocado. Pero medio morbo. Mira, uno tiene sus fricadas y digo, pues cambio el arte italiano por el arte inuit. Y bueno, la exposición no tenía excesivo interés, eran mayoritariamente artesanías, siglo XVIII, XIX, principios del XX, de niños que hacían dibujos de los primeros contactos de gente que llegaba en avión a la isla, de cómo se relacionaban con los esquimales, aquellos occidentales que llegaban hasta esas latitudes tan al norte, algunas figuras talladas en piedra o en madera o incluso en otros materiales, pero hubo una pieza que me llamó la atención. Es esta. Era un avión al que los inuit habían colocado una cara humana o divina, según se mire, porque esto me hizo pensar en una historia fascinante. Me refiero a lo que se conoce como cultos cargo. ¿Qué es esto? Los antropólogos definen a los cultos cargo a raíz de toda una serie de experiencias que tienen lugar durante la Segunda Guerra Mundial de aquellas tropas norteamericanas que iban rumbo a Japón y utilizaron islas de la Melanesia como puestos de aprovisionamiento. Aquellas tribus, estas tribus de Vanuatu, por ejemplo, vieron que de repente aquellos aviones que aterrizaban allí, aquellos barcos que se acercaban hasta la costa, les daban chocolate, les daban tabaco, les daban comida, y decían, coño, tengo que estar todo el año aquí intentando cazar y rogando a mis dioses para que prospere la caza o encuentre una valla que llevarme a la boca, y resulta que vienen estos dioses y me dan comida, me dan chocolate y encima me dan tabaco, pavicio y todo. ¿Y qué ocurre? Pues que en un buen día estas gentes mandan a freír espárragos el puesto de abastecimiento, deciden volver a la flota y aquellos aborígenes de la noche a la mañana se han encontrado que sus dioses han pirado. ¿Qué hacen? Reproducen exactamente lo que vieron, mantienen limpias las pistas de aterrizaje, como habéis visto, con paja, con maderas, hacen un avioncico para imitar aquellos aviones que ellos veían. Algunos se tatúan las siglas USAF en el pecho, otros formaban con palos, como si fueran fusiles. Ellos veían allí a los marines a primera hora de la mañana levantando la banderica, y estos hacen exactamente lo mismo. Es decir, están imitando una pauta. ¿Para qué? Para traer el chocolate, la comida. Hombre, no va a ser el tonto. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que aquellos eran dioses. Y me pregunto yo, ¿puede que el hombre
prehistórico pudiera estar haciendo algo similar cuando representa lo que representa en cuevas, en monumentos, etcétera, etcétera? Era una posibilidad. Y si eso era así, ¿qué demonios podían estar significando esas extrañas espirales que había detectado en Nicaragua y que había visto en otros lugares del mundo? Esta que os he enseñado era de Irlanda, esta, por ejemplo, es la piedra del llanto, también en Nicaragua, en Mancarrún. Las hay diseminadas en todas partes. Bueno, obsesionado, les digo, con esa idea, vuelvo al hotel. Estamos en Toronto, donde, por cierto, me subí a la CN Tower, la torre esta enorme, y es verdad, se ve Toronto entero. Era un chiste. Y me subo en el ascensor a la planta ejecutiva, que es donde teníamos internet. Por cierto, me encuentro en el ascensor al exministro Micha Vila, el ministro del PP, donde, por cierto, había utilizado una puerta giratoria para estar en el Banco de Canadá. Fin de la cita. Y lo que encuentro al poner fenómeno meteorológico que genera espirales, yo convencido, no voy a buscar extraterrestres, voy a buscar cosas racionales, me sale esto, me sale lo primero esta fotografía. Una fotografía que corresponde a un fenómeno observado en Noruega en 2009 y que dejó esta espiral en el cielo. Hace muy pocos días se ha tenido noticia de otras. Esta, ¿cómo se explicó? Se dijo que era un misil balístico lanzado desde un submarino nuclear de tipo Bulava y que, no sé si volaba o no volaba, pero dejó esto en el cielo. Muy curioso porque el día 4 publiqué hace unos días en la web de Año Cero y de Enigmas un vídeo exactamente igual, avistado en México el pasado domingo, en la Baja California y San Diego, en fin, toda esta zona, y era un misil Trident. Bueno, pero yo decía, misiles no pueden haber en la prehistoria. Cabe otra posibilidad, porque fíjense ustedes, en Outeiro dos Lameiros, miren que como voy yo afinando mi galego, Outeiro dos Lameiros, encontramos estos petroglíficos. Bueno, son petroglifos, pero la señora que nos indicó dice, los petroglíficos son para allá. Íbamos buscando, por indicación de un buen amigo que salió en la serie Extraterrestres. Huelga decir que muchas de las entrevistas y experiencias tienen que ver con la serie de Canal Historia. Yo siempre cuento que la tele es muy pequeño, un espacio muy pequeño para poder contar. Las entrevistas que solemos hacer a todos los especialistas que han intervenido están de promedio entre 2 horas y media y luego salen un minuto y medio. Entonces, todo ese material es lo que conforma buena parte de las experiencias de aliens ancestrales. Y una de las cosas que me llamaron la atención fue esto que os he ampliado aquí. No es propiamente dicho una espiral normal, es una espiral extraña, porque a mí me recuerda pues casi una galaxia que no podían ver, obviamente, los señores de Outeiro dos Lameiros hace 3000 años, o en la edad del cobre, y que, curiosamente, correspondía por la misma fecha con otro petroglifo, de los indios Anasazi, que habían visto exactamente el mismo fenómeno. Se ha podido comprobar que en esa fecha pudo ser visible en el firmamento la explosión de una supernova. Ergo, pintaron algo que les llamó la atención en el cielo, pintaron o esculpieron algo que les llamó la atención en el cielo, y que por lo tanto esto podría ser un diario apócrifo de acontecimientos celestes no narrados. Yo no sé cómo será la explosión de una supernova, pero a mí me recuerda poderosamente a esto, que es una galaxia. Una galaxia que en cualquier caso tampoco podían tener idea, sin instrumentos ópticos, cómo podía ser en aquella época. Aquí no os pongo el tantarara porque voy en coche. Vale. Vean. Ay, perdón. Además, ocurre una circunstancia sumamente significativa. Es que muchos de esos hombres que llamamos erróneamente primitivos nos legaron
un montón de expresiones culturales en forma de piedra, lo que se ha dado a llamar megalitismo, que no tenemos ni idea de lo que son. Esto son las alineaciones de Karnak en Francia. Yo cuento en el libro, y ahora me extendería muchísimo, que no es casual que Karnak tenga la misma etimología que el Karnak egipcio, que la Kanarak griega y que muchos Kanaraks que vamos a encontrar en el mundo. Parecen remitirnos a un lenguaje cuya memoria hemos perdido, cuyo origen hemos perdido, y nos llevaría a otro debate que sería largo y no tengo el tiempo. Pero es verdad que Erich von Däniken, en los finales de los 60, principios de los 70, nos había hablado de pistas de aterrizajes. Coño, yo no sé, un ovni aquí se despeña, por mucho pista de aterrizaje, le va a ir tocando las pelotillas al ovni, además de abajo a arriba, porque van increciendo, ¿eh? Algunas de estas piedras tienen más de 3.000 kilos y obviamente no son pistas de aterrizaje. No sabemos lo que son. Alexander Thum y otros especialistas han querido sugerir que están marcando puntos equinocciales. De hecho, mientras esperaba al director del centro de interpretación a que me atendiera, estuve leyendo algunos paneles que habían allí. Decían los menires, que son estas cosas que suele llevar Obélix antes de comer el jabalí, decía, marcan lugares sagrados o santos. Digo, pues coño, aquí en Karnak hay un lugar sagrado cada 2 metros. Aquí deben ser gente muy piadosa. Sea como sea, mientras quería comerme unas ostras, porque allí el marisco es bueno, y mientras esperaba, leí un libro de Louis Charpentier, El enigma de los gigantes, en el que extraigo esta cita de Foster Forbes, que dice: los constructores de megalitos eran supervivientes de la Atlántida, que se refugiaron en Gran Bretaña y Bretaña, reanudaron la práctica de su ciencia natural, la cual les permitió controlar el tiempo y adquirir energía espiritual del sol, la luna y las estrellas. Digo, coño, otro elemento nuevo, la Atlántida. Pero dirán ustedes, ¿qué demonios tiene que ver la Atlántida con los extraterrestres? Bueno, tuve que convencer a mi realizador de que algo tenía que ver, porque, bueno, no quiero adelantar acontecimientos. Parece que tanto Atlantes como los seres, esos dioses que vinieron de las estrellas, tenían algo en común. Eran gigantes, que en el Génesis, en hebreo, se escribe tal cual lo ven allí en la imagen, y que en el Génesis nos dice incluso que los hijos de los dioses copularon con las hijas de los hombres y dieron lugar a una raza de gigantes. ¡Qué guarretes eran los dioses! Para que luego les adoremos y encima nos castren la idea del sexo es malo y tal y cual. ¿Qué vinisteis aquí? A profanar a nuestras mujeres. Bueno, coñas aparte, esa conducta de proximidad parece que nos plantea unos dioses que son muy humanos, que tienen un comportamiento nada divino, sino más bien de seres de carne y hueso que se mezclan entre nosotros. Pero ¿hasta qué punto son ciertos esos dioses? Me voy a Azerbaiyán. Esta es el Cáucaso, y me encuentro también por casualidad con esta iglesia armenia que es conocida como iglesia de Kish o de Nish. Como no sé azerí, pues ustedes mismos. Me llama la atención que en la puerta encuentro un coche oficial con bandera noruega. Yo digo, coño, ¿qué hacen estos aquí? Porque llegar aquí es una aventura que me llevaría mucho tiempo relatarles. Es una iglesia no consagrada que se ha convertido en museo y donde conocí a esta mujer, Ilham Huseyinova, que ya me dio buen rollo porque llevo una camiseta que ponía Angel, ¿no? Y el tema de los ángeles daría también mucho que hablar porque se han ido cruzando en mi camino a lo largo de la investigación de una forma extraordinaria. La mujer me dijo que aquel coche de diplomáticos estaba allí porque desde hacía algunos años el gobierno noruego estaba financiando una investigación que tenía por finalidad demostrar que los dioses de su panteón de dioses escandinavos, desde Odín a todos los demás, a Loki, etc., habían nacido en la región del Cáucaso
y que en una peregrinación de cerca de 200 años había llegado a Dinamarca y habían poblado las tierras de Thule, las tierras del norte. Y esto lo descubrió Thor Heyerdahl, que por casualidad, de nuevo, había ido a Moscú y un moscovita le habló de este sitio y el hombre, ni corto ni perezoso, se fue a buscar esto. ¿Y qué encontró? Pues esta mujer está levantando una tapa de una cripta en donde pude divisar estos restos que conforman un hallazgo único de un ser de 2,30 metros que pertenecería, se remontaría al año 1000 a.C. La fecha también encajaría con la génesis de los mitos escandinavos, de los dioses escandinavos, cosa que él reforzó visitando un yacimiento en Gobustan, es un yacimiento que es patrimonio de la humanidad y en el que encontraría en grabados prehistóricos las embarcaciones, los clásicos drácar con aquella proa tan característica y el velamen y los remos con los escudos colocados en un yacimiento del 10.000 a.C. Desde luego había una clave llamativa. Quiso el azar que poco más tarde tuviera oportunidad de ir hasta Serbia, este es el Danubio, a su paso por Serbia, y diera con este otro yacimiento en Lepenski Vir. Las personas que vivieron aquí en torno al 6.500 a.C. y que comían pescado, su dieta era básicamente esa, pues consiguieron estaturas del orden del 1,30 m, 1,50 m, pero Djokovic, que nada tiene que ver con el tenista, perdón, Djokovic, sí, con el tenista, sino con un arqueólogo de allí, descubrió algo muy curioso. Estas son tumbas que componen el yacimiento. Ahora ya se puede visitar el turismo. Yo cuando fui estaban todavía los arqueólogos trabajando. De hecho, tengo aquí algunas cajas con piedras que ellos habían conseguido. Esto está hecho con hormigón. Hormigón, 6.500 años antes de Cristo. Un hormigón, huelga decir, no como el cemento armado de la cara de nuestros políticos, no. Me refiero a un hormigón muy similar al que utilizan los romanos durante el siglo I. Se encontraron piedras que contenían interesantísimos conocimientos de tipo astronómico, 6.500 años antes de Cristo. Lenguajes, se encontraron un montón de datos, pero lo que más llamaba la atención eran de nuevo dos esqueletos. Este, de 2,30 metros de alto, de nuevo, ¿vale? Un Tachenko, un Fernando Romay de la época, que estaba enterrado al lado de la cabeza de un uro. Un uro es, como diría Jesús, un toro. Pues sería un toro de 6.500 años que se quiso enterrar al lado de este pobrecico, no sé bien si porque se lo llevó por delante o porque pudiera ser un animal de tipo totémico, que esto era habitual también en los entierros de la época. Pero a mí el esqueleto que más me llama la atención es este otro, porque está enterrado, lo ven ustedes, en lo que llamaríamos la flor del loto. También tiene 2,30 metros, son los dos especímenes que hemos encontrado. Hay muchos esqueletos en el cuento, en el libro, y lo han visto en el vídeo que ha precedido a mi intervención, por ejemplo, los que se encuentran en el Museo de Barcelona y muchos otros. Pero este me llamó la atención porque, de nuevo, en Honduras, bueno, este es del Museo de Barcelona, en Honduras, me encontraría en posiciones de este tipo en los frisos de lo que se conoce como la Atenas Maya, que es Copán. Fue un viaje muy alucinante, me estaba persiguiendo la cola del huracán Alma, fui a refugiarme de la lluvia y del viento al Museo de Copán y en su interior encontraría el que después sería mi guía en todo el recorrido, Antonio Ríos Aguilar, un hombre Rosacruz, que trabaja codo con codo con los arqueólogos norteamericanos, les hace de traductor de las visitas ilustres, entre ellos estaba nuestro ex monarca Juan Carlos, rey de España, y su esposa Sofía, y me llamó la atención al estar viendo algunos frisos copónicos. Podía haber puesto muchas fotos, está ahí con los dedos como así, que si alguien ha practicado yoga o conoce algo de budismo, sabrá que son mudras. Mudras son posiciones en las manos que lo que pretendían eran activar ciertas energías. Pero los mudras son propios, yo descubrí que hay un especialista, Xiao Panhua, perdónenme usted, ni japonés, ni hao, ni na, ni hao no, que chino,
toma yo, que significa ¿cómo estás? O sea, pueden ir al chino, pueden saber dos palabras. Ni hao, que significa hola, toma ya, que significa ¿cómo estás? Toma ya. Xiao Panhua, que se dio cuenta de que muchos de estos frisos copanecos en realidad estaban representando posiciones propias de otras latitudes e incluso las facciones se correspondían con etnias chinas. Pero de nuevo, insisto en lo mismo, ¿cómo era posible que chinos pudieran haber llegado allí cuando lo que dice la ciencia es que la colonización de América se produjo por el estrecho de Bering y fueron bajando, y no fueron precisamente los chinos? Hubo más cosas, por ejemplo, bueno, aquí me ven en plan Indiana Jones, en el interior del templo de Rosalila, que es este que ven, esta es la que está en el museo y ese es el original. La policromía no es posible verla porque lo que hacían los mayas era algo que hacemos aquí también muy común, construir sagrado sobre sagrado. Pero quiero que se fijen que de nuevo encontramos las puñeteras espirales también en esa latitud, que es Honduras, en Centroamérica. Y algo que también me llamó la atención es el altar Q. En el altar Q está representando una reunión de astrónomos y le está pasando el cetro al rey 18 Conejo. No es Suárez el del Barça, no. Es este que tiene esta cara de reptil, de serpiente. De nuevo espirales, de nuevo serpientes. Y no olvidemos, su dios Kukulcán, que es el mismo que Viracocha y que es el mismo que Quetzalcóatl, son representados como la serpiente emplumada. La serpiente era sin duda una clave que no es propia o además de propia del mundo iberoamericano, también lo es de estas latitudes. En Sumeria encontramos los primeros cultos a la serpiente. Este es Nigititza, el dios del inframundo. Como ven, tiene cuerpo de serpiente, alas. Es que nadie sabía que las serpientes no vuelan. Una cabeza como de perro y un casco bien extraño, y está sujetando un misterioso artefacto que como poco tiene su altura o algo más de sí, ¿no? Este es el protector del ano, con U, no con O. El ano es otra cosa. El ano, que es las puertas del cielo. Y les tengo que decir que esto me ha obsesionado recientemente, porque el misterioso objeto, he vuelto a encontrarlo, lo ven aquí, en cientos de tablillas sumerias, acadias, babilónicas, mesopotámicas, y después pasaría en otro formato a otras civilizaciones. ¿Qué podía ser esto? El tío la vara. No, seguro que no era el tío la vara. Miren, era esto. Y esto es la primera vez que ustedes lo ven. Me ha costado muchísimo dar con esta historia. En el templo de Apsu, en Teloj, que está en un sitio muy pacífico, como es Irak, en la provincia de Basora, se hicieron los primeros hallazgos arqueológicos relativos al origen de nuestra cultura. El responsable fue este señor, que se llama Ernst Bezazek, era el vicecónsul de la provincia de Basora y desenterró de allí multitud de cerámica, de tablillas. Sabéis que las tablillas sumerias son de arcilla, son como rollitos que se debían de imprimir con tinta vegetal o mineral y luego se pasaban sobre otras superficies por eso todas las fotografías que veis de esas tablillas son grises, feas y roñosas, ¿eh? No es porque yo sea un cutre, que puedo serlo, pero no es el caso. Durante 1877 y 1900, este hombre mandó cantidad de material al Museo del Louvre en París y al Museo Británico. El único objeto que, aun estando catalogado en sus investigaciones, no he podido encontrar físicamente es este. Y, curiosamente, es un parato que es como el mástil de una bandera de unos 3,10 metros, por lo tanto, si el protector del ano tenía su misma estatura, supone que debía de ser un gigante de 3,10 metros,
que debía de ser madera que se ha podrido con el paso de los milenios, y en su interior tenía esta otra varilla. El exterior es cobre y la fusión de ambos se llevaba a cabo con resina, una resina de color negro. Sería un mástil de bandera, porque tiene hasta una bola, ¿verdad?, coronándolo, si no fuera por esta asa, que yo digo que es como el asa de una taza de café. ¿Qué coño podía ser esto? Pues, miren ustedes, recientemente di con bueno, conocen ustedes que hay una investigación relativa, saben que Gilgamesh era nuestro Noé, para entendernos. El origen de la leyenda del Arca de Noé se origina también en Sumeria. Su protagonista es Gilgamesh. Este profeta, como el nuestro Noé, recibe instrucciones de hacer un arca que hoy se sabe, ha sido publicado muy recientemente, no tenía forma de barco. Era un arca de tipo circular, como esta. Están viendo, he puesto aquí unos autobuses para que se hagan ustedes una idea del tamaño de esta embarcación. Y el texto nos dice que para cruzar el mar de la muerte, Gilgamesh tuvo que obtener 120 de estos mástiles para cruzar solamente lo que llamaban el mar de la muerte, que solamente se podían utilizar una sola vez porque luego dejaban de ser activos. Luego esto era como una especie de herramienta tecnológica que es una pena no podamos hoy día contemplar y analizar, porque sin duda tendría muchas claves y que, como digo, ha ido heredando otro tipo de civilizaciones como la egipcia. Yo planteo como hipótesis que esta Astarte o esta Isis, esta Ishtar que vemos a la izquierda en correspondencia con la Isis, primero ese mástil de 3 metros y pico se haya acortado y haya convertido en el principio de estos dos objetos que estaba teniendo la diosa como elementos de poder, y que con el paso del tiempo se haya ido convirtiendo en el Ankh, la cruz de la vida de los egipcios. Es una hipótesis que planteo. Vamos llegando al final de nuestro recorrido. He comentado el asunto de Quetzalcóatl. Solemos pensar que los mexicanos, que los peruanos, en fin, que todas las civilizaciones precolombinas debían de ser idiotas por votar, o sea, por estar expresando que los dioses del cielo eran medio animales y medio humanos y serpientes que volaban, porque sabemos que las serpientes no vuelan y que los seres humanos no tenemos cabeza de loro, aunque algunos hablen mucho, ¿no? Pero es incierta esa representación. Las primeras representaciones del Quetzalcóatl nos muestran a un señor bípedo de 2 patas, antropomórfico, vestido con lo que podríamos llamar una piel escamada. Me pregunto yo si una cota de malla, por decir algo, un traje medieval de una cota de malla, no podía ser confundido por aquellos nativos con una textura que les recordara precisamente a una serpiente. Gráficamente, al menos a mí, me viene a la imaginación. Y digo yo que si les ponían alas es a lo mejor porque entendían que podían volar o tenían esa capacidad. De hecho, hay muchos mitos y muchas leyendas que nos dicen que esos dioses vinieron del cielo. Cuando antes les hablé de Newgrange, en Irlanda, olvidé decirles cuándo llegaron los celtas a Irlanda. ¿Alguien lo sabe? Bueno, se lo digo yo. Llegaron en el 500, después de Cristo, perdón, llegaron al 500, en el año 500. Pero si he dicho que los túmulos de Newgrange tenían una antigüedad de más de 3.250 años, ¿quién demonios los construyó? Lo que dice la tradición es que fueron los Tuatha de Danann, las tribus de la diosa Dana. Pero, ¿quiénes eran? Popularmente son conocidos como los dioses que vinieron del cielo y llegaron a la tierra un 1 de mayo, nos dicen, a bordo de barcos que volaban y dejaban tras de sí estelas de humo. Esto en el 3250. En fin, me parece muy heavy. Y aquí pasa lo mismo. Pensamos que Quetzalcóatl llega solo y nos habla que llega con otros 20 que vienen del este. Van al estado de Veracruz y allí empiezan a instruirles. Este Quetzalcóatl, he elegido esta representación que está en el Museo de Antropología de México, no solo por su belleza, que me parece extraordinaria, sino porque su forma nos puede dar una explicación acerca de por qué decidieron construir pirámides. ¿Ustedes han pensado por qué los egipcios,
por qué las civilizaciones de a un lado y al otro del Océano Atlántico les ha dado por construir las mismas formas, los edificios que han considerado sagrados, incluso los propios túmulos de Newgrange están evocando una especie de montaña, ¿no? Que con la tecnología, si tú estás viendo las piedras que les mostré así muy de pasada del techo, están conformando una estructura piramidal. Bueno, pues de eso tomaría conciencia en un nuevo viaje a México, viaje que fue verdaderamente mágico. He dicho que los aztecas, los mayas, los incas, cuando nos hablan de Quetzalcóatl, nos lo pintan como la serpiente emplumada, pero hay representaciones que no son así. Algunas lo humanizan y mucho. Miren, este, que también está en el Museo Antropológico de México, es uno de los que acompañaba a Quetzalcóatl. Se llama Ñuñu Sabi, es el dios de la lluvia. A mí, cuando lo vi, digo, ostras, me recuerda a un conquistador. Lleva casco, tiene barba y además lleva, coño, esto son gafas. Son gafas, ¿no? Bueno, esto está cogido de un istmo, de un yacimiento que correspondería del 1200 a.C. Raro, ¿no? Porque las gafas se inventaron en 1280 y fue Salvino Armato, un fiorentino que vivía en Pisa, el que descubrió, o el que fabricó, el que inventó estas gafas. Bueno, llámenle extraño paralelismo, casualidades imposibles. Les decía, ¿por qué había elegido esa representación de Quetzalcóatl? Pues porque al llegar aquí, que es Chichén Itzá, además llegué en una fecha mágica, porque era el 21 de abril, de marzo, perdón, el día del solsticio es marzo, el 21 de marzo, ocurre un fenómeno solamente 2 veces al año, igual que en Abu Simbel, igual que en Newgrange, igual, siempre vamos a encontrar la misma conexión en muchas culturas. Que en este caso concreto, los que erigieron esta pirámide la orientaron de tal modo, le dieron vueltecita a la pirámide, para que la esquina, esta esquina que ven aquí, proyectara una sombra sobre la escalinata, sobre la balausтрada, para ser exactos, de la escalinata, que termina, aquí no se ve, con 2 fauces enormes de una serpiente. Ese día, esa sombra, si tú lo filmas con un vídeo y luego lo pasas a una velocidad rápida, verás que las sombras van haciendo una ondulación, como si Quetzalcóatl bajara a la tierra. Y me hizo ver Carlos Sosa, el especialista que me acompañaba, que había 365 escalones hasta la cumbre, los días del año, que habían 13 etapas hasta llegar al templo superior. El 13 era un número sagrado que tiene que ver con un calendario. Todas esas cosas las explico en el libro. Y que la misma pirámide tenía que ver con las escamas de una serpiente y con una serpiente que pudiera ser vista desde el aire. Dice, por eso tienen forma de espiral. Al oír espiral, a mí me dio un algo que me recorrió como una serpiente por la espalda, porque entonces cobré sentido. Es verdad que vistas desde el aire dan la impresión de ser una espiral. Bueno, esto ya os lo he contado. Aquí veis el fenómeno luminoso que tuve, gracias a Dios, la posibilidad de protagonizar. Este es el cuadrángulo de las monjas. Está en Uxmal, otra zona maya que es cuna de una corriente artística que se llama punk, no porque fueran punkis, sino porque punk son las formas que tienen las montañas de alrededor. Este se le llamó cuadrángulo de las monjas porque a los conquistadores españoles les recordaba un cenobio, les recordaba pues un convento, pero en realidad se supone que esto debía de ser un centro también astronómico. De hecho, todas 10 minutos dices, madre de todas estas puertecitas que ven aquí están orientadas a estrellas del firmamento y la central se alinea 2 veces al año con las Pléyades. De nuevo, las puñeteras Pléyades. Pero quiero que se fijen en las cenefas que están en la parte superior. Se las voy a ampliar, no se preocupen. Porque, de nuevo necesitaría levantarme, quiero que se fijen en la espiral que está representando la propia pirámide, que en realidad... Sí, gracias. Sí, bueno. Bien, pues quiero que se fijen en esta espiral, que en realidad está representando la pirámide, pero que si se fijan bien, es la cola con un cascabel
y la otra tenemos la cabeza de la serpiente, nos está representando es decir, es una alegoría de la serpiente. Además, el propio diseño de esta cenefa, que tiene una serie de 13 dentaditas, es la piel de la serpiente, concretamente de la Crotalus duricius, una serpiente autóctona de ese lugar, en torno a la cual, cambio de micro, montaron todo su calendario. La numerología tiene mucho que ver con todo esto, todo su calendario, los mayas, calendario que les permitiría fijar una edad de nacimiento que no saben los arqueólogos porque se sitúa en el 3000 y pico antes de Cristo, cuando ellos ni siquiera existían, y que acabó, como ustedes conocen bien, el 21 de diciembre de 2012. Es decir, que ustedes están muertos y yo les estoy hablando también desde el más allá. El mundo acabó, ¿no? Esto es sin duda una clave, espirales las vamos a seguir encontrando en otros lugares, que de nuevo... bueno, no he dicho, bueno, es que hay muchas cosas que no digo, pero... ¿cómo representarán? Porque claro, las Pléyades aquí están asociadas a mi constelación, soy Tauro, ¿vale? Pero el toro no existía en América hasta que llegaron los conquistadores. ¿Cómo representan a las Pléyades ellos? Con la serpiente. Pero es muy curioso porque vamos a encontrar aquí representaciones del toro, allí representaciones de la serpiente vinculadas a este conjunto estelar. Bueno, no me quiero enrollar en ese extremo porque nos llevaría a otros y tengo nada más que 7 minutos. Este es un códice que se conserva en el Museo Arqueológico también de México, pero tuve la inmensa fortuna de ir a su lugar de procedencia. Se trata de Mexcaltitán. Mexcaltitán es una pequeña isla del occidente mexicano, situada muy cerca del mar de Cortés, en donde se encontraron esta pequeña islita, a esta gente haciendo esta emigración hacia su tierra prometida. Esto es la isla de Atlant. ¿Les suena? Atlant, otra vez la puñetera Atlántida. Y este que está ahí en la embarcación se supone que es Tenoch, que era el chamán sacerdote que les dijo: encontraréis vuestra tierra prometida cuando encontréis encima de un nopal, lo que viene siendo un cactus, a un águila con una serpiente en el pico. ¿Se ha fijado en la bandera de México? Ese es el escudo de la bandera de México. Y tiene que ver con esta historia, con la serpiente. Allí, en México, donde hoy se erige México DF, se puso la primera piedra de Tenochtitlán, porque Tenoch era el chamán que les llevó a la tierra prometida. Allí, en una laguna, encontraron a ese águila, a esa serpiente y a ese nopal. Lo dice la canción. Guadalajara en un llano, México en una laguna. Hombre, me sean sosos. Bueno, total, que encontraron la laguna, encontraron tal, y a muy pocos kilómetros de allí se erige el complejo de la ciudad de los dioses, Teotihuacán. No les voy a hablar de Teotihuacán porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Pero sí quiero que se fijen de nuevo, ya que hablamos de la Atlántida, de unas extrañas relaciones. A vuestra derecha os he puesto otra vez lo que para mí podría ser una evolución del extraño artefacto visto en Sumeria, que devino en esto que sostienen los atlantes de Tula en su mano. Este gigante, se conocen gigantes de Tula o atlantes de Tula, que están en el estado de Veracruz, si la memoria no me falla. Tula era la ciudad originaria de la que vino Quetzalcóatl, donde se refugiaron cuando vino el diluvio, porque todas esas civilizaciones murieron por la misma causa, y tienen unas extrañas analogías con los pueblos del mar retratados en Egipto. Fíjense en el tocado de plumas, fíjense en el tipo de armadura. Al otro lado, porque no puedo poner de un lado y el otro, hay también unos escudos circulares que tienen un diseño en forma de varias cruces,
que son el diseño de Mexcaltitán, de esa ciudad originaria, y que vamos a encontrar tanto en México como en Egipto. Qué extraña conexión, ¿verdad? Último destino. Egipto. Maravillosas las pirámides. Bueno, llegué cuando Bisbal no había ni Dios. Que es un privilegio poder examinar Egipto y las pirámides sin apenas turistas. Pero 5 minutos, Dios, pues nada, voy pasando rápido. No les cuento lo de Orión, porque se lo conocen seguramente. No les cuento lo de la Esfinge, porque se lo conocen seguramente. Nos vamos aquí. Porque creo que fue ayer en la conferencia de Juanjo, alguien preguntó acerca de los Semsuhor. Pues le voy a dar respuesta al tema de los Semsuhor. Porque esa representación que han visto ustedes de los pueblos del mar tiene que ver con una misteriosa isla de la que también vinieron los dioses primigenios de Egipto. Dioses primigenios que venían de las estrellas, que radicaron en una isla y de la isla pasaron después sus elementos civilizadores. A esos dioses se los conoce como los Semsuhor, los compañeros de Horus. ¿Por qué sabemos eso? Porque en Turín, en la localidad de Turín, se conserva un papiro muy fragmentado, 160 trocitos de papiro que son conocidos como el Canon de Turín. Establecen una cronología milimétrica desde los tiempos de Menes, que es el primer faraón, pasando por el Imperio Antiguo, Medio y Nuevo, 130 faraones que encajan milimétricamente con lo que dice la arqueología oficial. Hasta ahí, ¡cojonudo! Pero hay un problema, y es que dice que hay dinastías antes de Menes que gobernaron Egipto 11.000 años. Volvemos a la misma fecha, 10.500 a.C. Y que eran mitad hombres y mitad otra cosa. ¿Recuerdan los Apgalu que vimos al principio? Ese Horus que hemos visto representado. Sean dioses que tenían cuerpo humano y cabeza de otra cosa, o al revés. Esos Semsuhor, para mí, pudieron estar en la inspiración de las pirámides. No me ha dado tiempo a exponerlo, porque me interesa llegar al menos a una reflexión final. Me perdonen por no terminar bruscamente el tema de Egipto. Miren, imagínense por un momento, y esta es la teoría que trato de defender, que una civilización no necesariamente más avanzada que la nuestra se enfrenta, como ahora nosotros, a la disyuntiva de que tarde o temprano nuestro Sol no calentará lo suficiente, o nuestro núcleo, como ahora hemos averiguado que sucedió en Marte, pierde poder y en consecuencia la gravedad no es la necesaria, la atmósfera se escapa al espacio y esto se convierte en un planeta yermo. Esto sabemos que va a ocurrir, no va a ocurrir ni mañana ni espero dentro de 100 años, puede pasar dentro de unos cuantos miles de años, pero es nuestra labor como personas que en teoría debíamos de ser responsables, dejar al menos, esto es como los lavabos, la Tierra es como un lavabo, déjenlo igual que lo han encontrado. Pues fíjense en esa reflexión que hago en plan chiste, ¿no? Si una civilización que se encuentra en ese estado de evolución similar a la nuestra, y que además, como nosotros, no es capaz de vencer las grandes distancias siderales, porque aquí nosotros mandamos nuestros cohetes con energía de propulsión, con energía fósil. Claro, pues no llevamos más que aquí al lado, a la esquina. ¿Qué podemos hacer? ¿Alguien ha visto la película Interestelar de Christopher Nolan? Es maravilloso. Dicen, pues ponemos plan B, ponemos aquí un receptáculo con ADN humano, del burro que se manifestaba ayer también como los espíritus, en fin, de todos, ¿vale? Y lo mandamos al espacio. Como un mensaje lanzado en una botella. Y si tenemos suerte, a lo mejor la gravedad lo atrae a algún planeta en el que pueda germinar y desarrollarse. ¿Cuál es al fin y al cabo el propósito de la vida, sino reproducir nuestro ADN para que sigan existiendo? La propia evolución lo que marca es que el ADN más fuerte siga prosperando y dando lugar a la réplica de ese ADN. Nosotros somos la réplica de ADNs, de millones y millones de ADNs que nos emparentan hasta con la mosca del vino, porque todos venimos de la misma célula. Venimos, salvo que fuéramos un virus o una bacteria, y yo no veo a ninguno que tenga ese, puede que los tenga dentro, pero no tienen
ese aspecto, los virus y las bacterias se replican a sí mismos, es un onanismo de reproductivo que hacen que se replique el 100% de su ADN, pero el resto necesitamos juntar el 50% del ADN de uno y de otro para prosperar, ¿vale? Entendido esto, imagínense, mandamos al espacio esa sonda y encuentra el efecto de la gravedad, coincidencias imposibles, llega esa sonda a la Tierra, se estrella y encuentra el caldo de cultivo que desarrolló Miller en su experimento para que la vida se desarrolle. Ahora pueden pasar dos cosas: que quienes mandaron la sonda se autodestruyan. Toda civilización tiene una fase crítica de autodestrucción, en la que estamos pasando, porque hay que ver cómo está el mundo. Y si se vence esa fase, cabe la posibilidad de que podamos desarrollarnos, no solamente tecnológicamente, también como personas, y explorar el espacio venciendo elementos tecnológicos. De hecho, tengo que imaginar una tecnología que no nos supedite a una determinada velocidad. Siendo así, es más que probable, y acabo, me está mirando mal, que esa civilización viniera a explorar la Tierra, encontrara el caldo de cultivo adecuado, tutelara a aquellos seres humanos primigenios, introdujera los cambios necesarios para su desarrollo. ¿Para qué? Pues para que les cuide la casa, porque tarde o temprano todos ellos prometieron regresar. Lo que no dijeron es que era como ocupas. Muchas gracias. ¿Preguntas? No te me mates, Laura, que a ti no te podemos clonar, ¿eh? Además de cansada, hoy la dejará clonar. Hola, Josep. Hola. Mi pregunta es si has tenido la oportunidad de ir a Pla de Petracos, en la provincia de Alicante, no sé si te suena, que es un yacimiento donde hay unas figuras antropomorfas, con cabezas grandes. Pues no, pero luego me vas a dar la seña porque voy a ir. Te lo Ya recomiendo. digo. Vale. Buenos días, José. Hola, buenos días. No te veo. ¿Puedes levantar? Aquí, vale, gracias. En relación o en base a las líneas de Nazca, que a mí me parece que también podrían estar un poco ligadas sobre áreas ancestrales, y aludiendo un poco a las teorías de que la gente de antaño representaba aquello que veía. Y a otro comentario que has hecho sobre los túmulos de Newgrange. Sí, de Pilwitz. Bueno, yo es que hace muchos años llegamos a una conclusión, después de, y por una causalidad, a mí me parecerían que las líneas, lo que son así, que se entrecruzan, pues no los dibujos de animales, sino las líneas en sí, podrían ser, por ejemplo, contrails, chemtrails. Es decir, representaban esas estelas de aquellos aparatos que dejaban en el cielo. Hombre, me parece muy original, no lo había pensado, no tiene, vamos, la línea oficialista, digamos que claudica, ¿no?, ante sugerencias de este tipo. Están por la labor de que esas líneas podían ser caminos iniciáticos, pero ¿por qué la necesidad de hacerlas en línea recta y durante tantísimos kilómetros? Es un enigma, no lo sabemos. Es una teoría a considerar. Yo no he querido incluir en el libro ninguna referencia a enigmas conocidos, ¿no? Me ha parecido que, si bien es cierto que un servidor, como muchos de los de mi generación, nos vimos prácticamente abocados al misterio y fascinados, ¿no?, por obras de Erich von Däniken, de Peter Krasa, de Peter Colosimo, de Pauwels y Berger y de tantos maestros, reconocieron, sobre todo Bob Däniken en un libro que se llama Los ojos de la Esfinge, que habían cometido exageraciones, cuando no estudios superficiales. Entonces, yo no he querido abondar, pues, por ejemplo, en el tema de las piedras de Ica o en el de Nazca, precisamente por el descrédito que gozan esas teorías dentro de ciertos ambientes. He querido
mostrar y concentrarme en trabajos más desconocidos, intentar documentarlos al máximo para que sean ustedes quienes juzguen con la mirada abierta si tiene o no tiene sentido las cosas que les he ido contando. Hola, yo fui el que el otro día le preguntó a Miguel Blanco por los enfujos. Ah, muy bien. Y bueno, quería preguntarte si crees que podrían ser los ángeles que se habla en el libro de Enoch, o sus descendientes, ¿no? Que se dice también que son los que ayudaron a construir las pirámides. Mira, te lo diré con un monosílabo. Sí, no albergo ninguna duda. Muy rápido, ¿eh? Sí. Hola, Josep. Hola. Antes has hablado de una isla que visitaste en Nicaragua, ahora no recuerdo el nombre. Puede ser La Venada o Mancarrón, una de las dos. Quería preguntarte si conoces los petroglifos de la isla de Ometepe. Sí, claro. Antes hice referencia, no aquí, sino fuera, hablando con compañeros, y efectivamente están en la misma línea. Recuerden ustedes, aquí incluso se ven seres con lo que podríamos llamar cascos, ¿no? Y que guardan extraordinarios paralelismos con petroglifos que han sido encontrados en Australia y también han sido encontrados, por ejemplo, y este sí lo cito en el libro, el desierto de Tassili. Les hago una breve referencia, aprovechando el turno de preguntas, al tema de Egipto, porque hay una conexión extraordinaria que vamos a encontrar en la isla de Ometepe, vamos a encontrar en Australia, vamos a encontrar en Egipto. Me refiero, en Tassili, me refiero a la circunstancia de que junto a escenas de caza y de vida cotidiana de por lo menos hace 10.000 años atrás, perdón, vamos a encontrar a seres con cascos que tienen 4 dedos en las manos y se pintan los seres humanos con 5 y a 4 a estos misteriosos seres, donde reconocemos formas que hoy día interpretamos como platillos volantes, hay incluso una escena de abducción, pero hay un retrato que no he incluido aquí, pero tal vez lo han visto en el previo del del libro, que es que en Tassili vamos a encontrar, y son fotografías que obtuvo el buen amigo Juan José Benítez hace algunos años para la serie Planeta Desconocido, donde vamos a ver ruedas. La rueda se descubrió en el 3000, o se inventó en el 3000 en Sumeria. Y en esas representaciones encontramos carruajes tirados por caballos que tienen una faldita parecida a los de los faraones, y digo faraones porque llevan un tocado con forma de serpiente. Si eso estaba allí en el 10.000 a.C., significa que estas construcciones no son, como nos pretende decir la historiografía del 2500 a.C., del 2600 a.C., sino que las pirámides ya estaban allí y por lo tanto alguien las reutilizó. De hecho hay una estela en la Esfinge que se llama... perdón, se me ha ido absolutamente el lapsus lingue. No es la estela del sueño. La estela del inventario. Porque en realidad es una estela que ningún arqueólogo quiere saber de ella. Porque dice Keops que allí estaba el templo de Isis, así se conocía en aquella época a la pirámide de Keops. Bueno, esta es Kefren, pero ahí se conocía la pirámide, ya acabó, la pirámide de Keops. Y lo curioso es que dice que él reutiliza ese templo para albergar su alma y que construye una pequeña pirámide en un extremo para su esposa Hanotsen, que efectivamente está allí y es una de las 3 pirámides adyacentes a la Gran Pirámide. Luego, si Keops dice que su pirámide la reutilizó, es porque no la levantó él. Y si no la levantó él, ¿quién la levantó? Todo parece indicar que el que levantó eran esos compañeros de Horus, que tienen que ver, de nuevo, con la alineación de Orión, otro de los constelaciones del firmamento que vamos a encontrar representadas en forma de Dios en prácticamente todas las religiones. Y como Laura me va a matar, les agradezco a todos. Despedidos.